Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto recibirlos aquí en Triángulo de Letras. El día de hoy, no quiero hacer propiamente la referencia en lo que tiene que ver con mi condición masculina, pero la verdad es que sí, estoy muy contento, bendito entre las mujeres, porque el día de hoy nos acompañan para platicar de literatura. Digo yo, no desde la perspectiva de condición de género, sino desde la perspectiva de que es un hecho placentero crear buena literatura. Aquí tenemos a Norma Muñoz Ledo, a quien me da mucho gusto recibir. Norma, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muchísimas gracias por participar en este Triángulo de Letras. Gracias. Pilar Montes de Oca. Pilar, mucho gusto también recibirte aquí en el programa. Lalo, gracias por invitarme, lo máximo. Al contrario, Pilar, muchísimas gracias. Y Flor Aguilera, queridísima escritora, a la que también saludo con mucho gusto y cariño. Hola, Eduardo. Muchísimas gracias, Flor. Bueno, ¿qué les parece si antes de iniciar nuestra conversación vamos a ver semblanzas de lo que tiene que ver con los libros que ellas nos están presentando el día de hoy? Y ahorita regresamos. Pilar Montes de Oca, apasionada por el lenguaje y su evolución. Lingüista egresada de la UNAM, ha aportado al ámbito cultural nacional su concepto editorial Algarabía, empresa que en sí misma representa los intereses y ambiciones personales de la autora. Desde la revista conocida ya por miles de lectores hasta cada uno de los productos que ha creado, las características de Pilar son la erudición, el humor y cierto toque de picardía mexicana que es a la vez universal. Norma Muñoz Ledo, pedagoga. Tiene una maestría en literatura infantil por la Universidad de Warwick, Reino Unido. Especialista en el trabajo cultural con niños e investigación en literatura infantil. Ha publicado varios libros dedicados a los pequeños lectores. Supernaturalia. Traza un viaje alucinante por las criaturas fantásticas que la cultura popular mexicana ha creado a lo largo de los siglos para poblar sus leyendas. Desde Aluches hasta el chupacabras, la autora informa a sus lectores acerca de los poderes de cada criatura, sus hábitos y hasta su nivel de hostilidad hacia los humanos. Flor Aguilera, habituada a convertir todo cuanto le sucede en un hecho literario. Una inteligente creadora de novelas que transmiten las más de las veces un contundente deseo por atisbar la naturaleza humana. Flor Aguilera ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Su más reciente novela, El pasado es un extraño país, centra su historia en Ana, joven que padece hipertimesia, esto es, incapacidad para olvidar. Ana recuerda toda su vida, literalmente toda su vida, hasta el último detalle. Hemos regresado de las semblanzas, ya conocemos un poquito más a las autoras que el día de hoy conversarán con nosotros aquí en Triángulo de Letras, pero para ir dando paso a la conversación, digamos, ordenada, ¿qué les parece si atisbamos un poquito acerca de Supernaturalia, el libro que el día de hoy nos presenta Norma Muñoz Ledo? La lluvia duró más de 3 horas, y aunque no nos detuvimos, aminoramos la marcha por la falta de visibilidad. De pronto, la tormenta cesó y ocurrió uno de los sucesos más extraños que me han pasado en la vida. Después de 2 días con sus noches en la selva, me había acostumbrado al ruido incesante que producen sus innumerables habitantes, y repentinamente, después de la tormenta, todo quedó en silencio. Fue tan sobrecogedor que incluso los biólogos se detuvieron. Nos miramos con extrañeza y en eso comenzó un sonido totalmente distinto a todo lo que yo y seguramente ellos había escuchado antes. Era un canto que seguía un patrón repetitivo, como si todos los seres vivos que pululan en la selva se hubiesen puesto de acuerdo para cantar la misma melodía. Pues, aunque se componía de unos cuantos tonos distintos, era claro que un coro de miles de voces profundas entonaba de manera coordinada una música que quizá muy pocos humanos han escuchado.
Norma, platícanos un poquito más acerca de este Supernaturalia. ¿Qué fue lo que te llevó a desarrollar este libro? Pues mira, es una historia de amor de muchísimo tiempo con este tema, es el tema de la fantasía, el tema de la mitología. Yo sentía que no había ningún libro en México que hablara de los seres fantásticos de nuestro país. Entonces, pues me animé a hacer la primera recopilación. Sí, existen muchos libros de tradiciones y de leyendas, pero yo quería hablar de los seres que todavía están presentes en la tradición, en el imaginario. Entonces, pues bueno, era una labor de investigación bastante intensa y la verdad es que le estuve sacando mucho tiempo a hacerlo, hasta que dije, no, ya, me gusta el tema, me encanta, ya tenía mucho material, entonces vamos a entrarle en complicidad con los editores, porque sí, fue un trabajo que requirió cómplices en muchos lugares. Entonces, lo primero que hice fue ponerme a revisar, a leer fuentes, archivos de tradición oral, que realmente están en un español muy pobre. Lo que se hizo simplemente es capturar la historia, muchas veces con fines lingüísticos o antropológicos, o simplemente por dejar ahí la historia, pero no había ningún trabajo literario. Esa era la primera tarea, era volverlo a un lenguaje literario, hacer una transformación. Y en ese camino me di cuenta de que la mayoría de las historias están contadas por testigos. Eso era muy, muy desconcertante, muy rico, pero muy desconcertante, porque la gente contaba, a mí me pasó. Y en los rincones más recónditos del país, a mí me pasó, y a mí me pasó, y a mí me pasó, con diferentes seres, en diferentes circunstancias. Entonces eso le dio un giro importante a la investigación, porque pues dije, bueno, ¿por qué la gente está contando qué le pasó, no? Claro, de una manera muy personal, ¿no? Sí, Como sí. que cada quien se apropiaba de los personajes que de alguna manera estás reflejando en Supernaturalia. Claro. Claro, y sabes también, estaba yo pensando, y ahora para incorporarnos también con las otras autoras y comenzar nuestra conversación, yo creo que como elemento unitario, el tiempo es algo que tiene que ver muchísimo, tanto en el caso de lo que nos estás platicando, Norma, la gente en que cada quien asume una leyenda o una criatura fantástica, ¿no? Y la forma en que ésta va traduciéndose de otras formas a través de los años. En el caso, por supuesto, Pilar, digo, el papel de la mujer a lo largo de todas las épocas, también con la perspectiva que dan los años, y en este caso los siglos, los milenios, cómo va cambiando también la lectura que tenemos acerca de este que sería como el personaje central de tu libro, que es la mujer. El lenguaje sobre todo. Bien. Y la lengua que hablamos las mujeres y cómo nos referimos a ella. Y la lengua que además cambia con el tiempo y con la cultura. Obviamente no hablamos ahorita igual nosotros que nuestras abuelitas, y no hablamos igual nosotros que unos chavitos de 15 años, ¿no? La lengua va Y que uno cambiando. dice bendito sea Dios, ¿no? Que va cambiando el idioma. Por eso dice claramente que cuando te presentaban los textos, pues tenías un poco el reto de ahora sí que traducirlos lingüísticamente, porque son de otro o de otra época o de otro contexto, porque no habla igual el habla popular que el habla media, que el habla culta, ¿no? Cambia la forma de hablar de acuerdo a qué estrato pertenezcas. Qué maravilla, ya tendremos oportunidad de abordar un poco más esto porque resulta tan vasto y tan enriquecedor. Ahora vamos a conversar un poco más acerca de esto, pero referente al tiempo, Flor, uno de tus personajes padece de una enfermedad tan particular. No sé si en todo caso la padece, pero bueno, platícanos un poquito más acerca de la timestesia. Hipertimesia, yo creo que sí lo padece muchísimo. Y hablando del tiempo, pues es alguien que todo el tiempo está viajando en el tiempo. Es una condición que no te permite olvidar, o más bien estás a través de los estímulos que todos tenemos para transportarnos a través de los recuerdos a otros momentos. Esta pobre mujer todo el tiempo está viajando al pasado, tiene una memoria prodigiosa que se llama memoria superior autobiográfica, recuerda cada segundo de su propia vida. Si tú le dices 22 de febrero de 1998, ella te dice, sí, era martes y me desperté a las 5 de la mañana, salí a correr, recuerda cómo iba vestido, pero no solo como si estuviera viendo una película, sino que recuerda, o más bien revive las cosas y vuelve a sentir lo que sintió en ese momento, tanto lo placentero como lo terrible. Entonces, recuerdan, viven constantemente en el pasado, no pueden estar en el presente
y no pueden perdonar. Debe sufrirse y por otro lado también es importante, digo, yo estaba ya arrojando un neologismo, ¿no? Dije yo, ¿qué? Hipertimesia, ¿no? Que sería como estar un poco adormilado o anestesiado con el paso del tiempo, pero no, estamos hablando del padecimiento en el que no olvidas nada, ¿no? Así es, sí. Claro. Y en ese sentido digo, yo creo que desde la lectura que le puede dar cada ser humano a su paso por la vida, el tiempo resulta como un elemento fundamental, ¿no? Saber que el tiempo se te va a terminar en algún momento hace también que tu lectura con respecto a todo lo que ha ocurrido y lo que has podido aprender sea como distinta, ¿no, Pilar? Eso decía Renato Leduc, ¿te acuerdas? Sabia virtud de conocer el tiempo. Bien, claro, sí, a es cierto. tiempo amar y desatarse a tiempo, que luego le hicieron canción José José y Marco Antonio Muñiz, pero es cierto, yo que el tiempo es esa parte que nos va ligando y a mí me asombra en el nivel lingüístico como, ¿te acuerdas cuando nos daban a leer el Cid? Bien. ¿No? Algo teníamos 13 años, ¿no? Que aparte es pésima época, yo siempre lo digo, ¿por qué nos dan a leer esos libros cuando tenemos 13 años? El Ramayana, el Mahabharata, el Popol Vuh, no hay manera. Pero bueno, me acuerdo del Cid y que no le entendíamos al Cid, porque el Cid Campeador está escrito el primer texto, que supone uno de los primeros textos en español, ¿no? Entonces, pues era un español que no entendíamos la mitad y tenemos que leerlo a doble columna en la colección Sepan Cuándos y tal. Eso habla de cómo la lengua cambia, ¿no? Y nosotros siempre en Algarabía ponemos palabras de abuelita, ¿no? Cuando tu abuelita te dice, mijita, vamos a bailar esa pieza, ¿no? O baila esa pieza con el muchacho. A ver, abuelita, ni es pieza, ni es muchacho, ni no. Baila con el muchacho ahorita que está sonando el conjunto. El conjunto. Ahorita que ya empezó a tocar el conjunto. ¿Va a ir a un centro nocturno? No, a ver, no es centro nocturno, es antro. Entonces, pero el otro día yo misma me vi diciendo a unos cuates que tienen 15 años, ¿no? Les dije, ¿se van a ir a bailar? Y me dijo, ¿cómo bailar? O sea, no sé, en mi época íbamos a bailar al Baby-O, ¿no? Ahora ellos van al antro, ¿no? Entonces, esa cosa de la lengua que está muy reflejada en este libro de Todo excepto feminismo, porque básicamente yo soy lingüista, si lo sabes, yo estudié un doctorado en lingüística, y la lingüística pues es esa parte de la antropología que trata de descifrar cómo somos las mujeres o los hombres, ¿no? Desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Y dejarnos de pelear en esta onda, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, de que si somos ciudadanos y ciudadanos y niñas y niños. ¿Sabes? Eso es un poco lo que yo quería también aportar a la conversación. Hace un ratito ya lo explorábamos, ¿no? Más allá de la condición de género, ciudadanos, ciudadanas, escritores, escritoras. Yo creo que la vena creativa proviene de un hecho interior que vale más en la medida en que somos seres humanos y desde nuestra condición tenemos ganas de platicar algo. En el caso, Norma, de los monstruos, leyendas y criaturas de los que nos platicas en Supernaturalia, también cada quien se va apropiando de ellos de acuerdo a la cultura y al momento en el que le corresponde hablarlos, ¿no? Así es, totalmente. Y además, pues, hay seres en los que pues, ya no se habla, ¿no? Que están en los libros de leyendas y tal, pero ya no andan circulando por ahí. O sea, por ejemplo, Quetzalcóatl, pues será muy importante, pero ya nadie habla de él. En cambio, por ejemplo, un fenómeno mediático como el chupacabras, si tú vas al norte, bueno, es que le preguntas a cualquiera y te cuentan 1000 historias. Claro, porque será la leyenda en todo caso contemporánea, ¿no? De la que más puedes apropiarte toda vez que corresponde al momento en el que tú también estás en el planeta, ¿no? A mí me gustó muchísimo lo que dijo Norma, de que todas las narraciones eran en primera persona. Y yo en general escribo en primera persona y sea, ¿no? Con la voz de un niño de 14 años o de una chavita de 18, que yo ya soy una señora, pues. Pero eso me gusta muchísimo de ser un escritor, que te puedes convertir en otra persona en el momento en que te sientas a escribir. Norma tuvo que ponerse en el lugar de estos narradores de historias fantásticas que vivieron en carne propia, ¿no? Estas experiencias sobrenaturales. Y eso me encanta de ser escritor y me encanta también el juego con el lector. El lector toma el libro y dice, me están contando una historia y es como un juego, ¿no? Es un juego, no tengo un libro en la mano, ¿no? Las palabras hacen que tú te entres en otro universo y eso es padrísimo. Dice Borges que cuando él leía textos del siglo XII en anglosajón, dice, estoy viviendo las ilusiones, en ese momento soy un anglosajón del siglo XII. Vamos a sacar muchísimo filo para platicar acerca de lo que es buena literatura, que al final es la que más nos importa aquí en Triángulo de Letras. Vamos a una breve pausa y ahorita regresamos.
Se dice por ahí que solo los locos pueden ser felices, porque no ven la realidad tal cual es, porque viven en un mundo propio que se han construido para hacerlo y para no lidiar con el vacío, con lo efímero y banal que es el existir. Los felices están locos porque construyen su propia mentira, porque no ven lo que realmente debe verse, la falibilidad, la debilidad y el vago devenir de la existencia misma. Por eso, la mayoría de los seres humanos no lo son. Son, más bien, una gran masa infeliz que se cree feliz porque tiene una paz barata, porque prefiere no ver y no pensar. Esa que puede afiliarse a religiones, sectas, partidos políticos o a cualquier célula ideológica para que otros piensen por ellos para así quitarse de encima la responsabilidad de su propia vida. Regresamos, ya conocemos un poquito más acerca del texto que el día de hoy nos presenta aquí Pilar Montes de Oca, con la que antes de la pausa comercial platicábamos precisamente de la condición de género y de a veces la inútil diferenciación que hacemos entre seres humanos que por toda característica unitaria tienen el querérsela pasar bien, aprender, ser felices y quizás en una de esas hasta ayudar a los otros. Dices que tu libro trata de todo, excepto feminismo. Pues mira, yo ahorita platicaba con Norma y con Flor. Primero, no es un libro de narrativa, que eso hay que dejarlo muy claro. No es de literatura, no es literatura, es simplemente investigación. Hay antropología, mucha lingüística y mucha historia. También algo de ciencia, porque me meto en el tema, por ejemplo, de Desmond Morris, de cómo nace esta cosa del sexo, cómo nace el sexo cuando éramos organismos unicelulares y nos dividíamos por mitosis. Era digamos, el ambiente del planeta era muy adverso para las nuevas células que nacían, muy débiles, y entonces que creó una nueva forma que era pasar la información de una célula a otra y crear un tercer organismo. Que resultó revolucionario, me supongo, para la historia de la biología. Y todas las especies empezaron a adoptar esa forma de reproducción que se llama sexual y que viene de sexus, que quiere decir gametos, o sea, quiere decir dos. Entonces, a uno le tocó dar y a otro recibir. En el género humano, en la especie humana, pues somos las mujeres las que nos toca recibir, y por haber sido las que nos toca recibir y las que nos toca además tener a la cría durante 9 meses dentro del cuerpo, pues obviamente nos fuimos condenadas. Además, bueno, fuimos condenadas porque la guerra no le permitía a la mujer ir a la guerra, ni el arado. Y el arado y la guerra ser los medios de producción durante siglos, a las mujeres se les quedó relegadas al hogar y obviamente no tenían historia. Virginia Woolf decía que la mujer nunca tuvo historia, que fueron años y siglos de no tener historia. Hoy en día eso ya no funciona, gracias a la píldora anticonceptiva. En los años 60 la mujer pudo decidir si quiero embarazarme o no, y a partir de que la mujer pudo decidir si quería embarazarse o no, entonces fue más fácil tener esta cosa que ya no es ni feminismo ni no feminismo, simplemente estamos total y absolutamente dentro de los medios productivos, dentro de la creación artística, dentro del día a día, y entonces no importa ya tanto si eres escritor o no eres escritor, o ingeniero o ingeniera, o arquitecto o arquitecta, ¿no? Entiendo. Sumamente interesante lo que nos menciona Flor. Yo la verdad es que no lo había reflexionado, pero por supuesto, durante milenios las mujeres no tenían historia, solamente circunscritas al ámbito estrictamente hogareño, lo voy a mencionar así, y al ámbito también cultivador y de los cuidados. Pero sin embargo, mujeres contemporáneas ya con historia, y digo, ¿con qué clases de historia? Por ejemplo, tu personaje principal, Flor, la mujer que padece hipertimesia, que no logra olvidar absolutamente un segundo de su vida, vaya que es una mujer con historia. Sí, creo que es bien importante e interesante lo que dice Pilar. Darle una voz en la literatura, pero una voz que sea verdadera, una voz de una mujer moderna y verdadera, me parece que es importantísimo y una parte fundamental de la literatura moderna. Mi pobre personaje que sufre desde el principio, yo le doy una herramienta que me parece que está padre, que tiene muchísimo sentido del humor. Entonces logra ella burlarse de su propia condición y a través de su sentido del humor ella va avanzando y no está inerte, no es una víctima ni de su condición, ni de su género, ni de nada. Ella va buscando la manera de salir adelante y se mete en algunas situaciones bastante cómicas. En mis novelas en general hay detectives privados porque estoy obsesionada con los detectives, entonces claro, tuve que meter un detective y acude un detective privado que la ayuda. Y después ella viaja
Y por eso se llama Un extraño país, que es una contradicción de lo que ella vive, porque en realidad pues, el pasado es el país en el que ella vive. Pero ella empieza a viajar por el mundo, es una mujer mexicana, pero viaja muchísimo en búsqueda de ella misma, de algo que la haga vivir más en el presente, y creo que los viajes nos ayudan a vivir más en el presente. Oye, aquí iba a mencionar el lugar común, ¿no? Quizás lo más común que existe en los lugares, es decir, que los viajes enseñan. Pero naturalmente, ¿no? Así la revelación del hilo negro a través del programa. Pero la verdad es que sí. Al final, digo, en la medida en que amplías tus horizontes, conociendo la cultura en la que te tocó nacer, naturalmente te enriquece. Eso me recordó la frase de Las brujas de Eastwick. Bien. Del personaje Jack Nicholson dice, cliché, but true, ¿no? O sea, lugar común, pero es cierto. Pero es real, por eso se convierten quizás en lugares comunes, ¿no? Todos recurrimos a ellos porque sí hay algo de sabiduría en cada uno de ellos. En tu caso, Norma, mientras que estabas construyendo este libro, ¿te encontraste con alguna apropiación muy contemporánea que tuviera que ver con alguna de las comunidades con las que platicaste o algunas de las personas con las que estabas investigando el origen de estos monstruos, criaturas, leyendas, y que tuviera que ver con lo actual? Pues mira, a mí el ser que más me impresionó fue la Llorona, porque es el ser que se ve en todo México. Los demás todos conocemos a la Llorona. Todos. Bien, todas las culturas, en todas las regiones. Ensenada, la Bien. Llorona. Sí hay, porque hay seres muy regionales, ¿no? Los aluches, por ejemplo, pues son del sureste. Y también son los ayudantes de tinieblas. Sí, también. Los chaneques, pues son de la zona del Golfo, de Veracruz, de Puebla. Pero la Llorona, todos lados. Claro. Y más o menos, y siempre es lo mismo, siempre. Bien. Siempre es la misma historia. Bueno, sí, hay una variante, ¿no? Porque hay dos Lloronas. Pero, Claro. Pero sí, es impresionante que es un ser que todos ven, y en realidad es un arquetipo. Es un personaje arquetípico, la Llorona es que humana. es madre, es mujer. Es mujer, ¿no? abandonada. Y se queja, abandonada, Ajá. pues es muy mexicana. Es un personaje Pero las mexicano. dos Lloronas, ¿quiénes son las dos Lloronas? La otra Llorona es Tonantzin, es la Llorona cósmica. Sí. Siempre a las mujeres les ha tocado sufrir, y aquí estoy recurriendo, por supuesto, a otro lugar común y a otro cliché, pero en este caso me da la impresión, no es verdad, tenemos un montón de ejemplos a lo largo de la historia de la civilización, de comunidades en las que las mujeres tenían a su cargo también la parte gozosa, la parte alegre, la parte productiva. Pilar, ¿qué nos podrías decir acerca Yo lo que de te esto? puedo decir es que el estudio que nosotros hacemos y yo lo que he visto de muchos escritores es las mujeres, piensen ustedes en su abuela, piensen en su mamá, piensen en su bisabuela. Yo no las veo nada sufridas, ni además ni abnegadas. O sea, llevaban las casas, decidían cosas, ¿no? Se disponían que iban a comer, los maridos que no iban a comer, a dónde. Es decir, yo creo que la mujer ha tenido un papel, es decir, fuera de la historia oficial. Pero eso no quiere decir que todas las mujeres sufran, ¿no? Ni suframos. Ni tampoco hoy en día que las mujeres salimos a la calle y que sí nos toca esta cosa de tener que tener pues la vida de ama de casa y tal, más la vida de afuera, pues tampoco todas somos sufridas. Algunas lo haremos con gusto, otras sin gusto, otros lo harán de medio tiempo. Es decir, yo creo que de todo también los hombres sufren, ¿no? O sea, también los hombres se enamoran, también los hombres lloran por mujeres que los dejan, también los hombres tienen que vivir el paso del tiempo, que es inexorable y que además, inexorable quiere decir que no tiene remedio, ¿no? Y que además, pues todos lo vamos a sufrir y todos vamos a llegar a viejos. Creo que eso es mucho más contundente, no importando de qué especie seas, ¿no? O sea, las especies se tienen que renovar y tenemos que morirnos, ¿no? Entonces eso me parece más, digamos, mucho más contundente que si eres mujer u hombre, ¿no? Y que si te dicen ciudadana o ciudadana, niña o niños, ¿no? Pues el masculino es el genérico en español, que eso es importante y yo lo digo aquí, es el genérico como es el singular. Cuando dices el hombre descubrió la luna, estás queriendo decir los hombres, las mujeres, ¿no? Descubrieron la luna. Pero el singular nunca se queja, el que se queja es el femenino. Bueno, para seguir conversando de esto que naturalmente se está poniendo sabroso, vamos a ver un adelanto del texto que esta vez nos está presentando aquí Flor Aguilera, El pasado es un extraño país. Ahora regresamos y seguimos conversando.
siempre me he sentido distinta, por un motivo en particular y por varios en general. Para empezar, yo sufro o gozo de una condición llamada hipertimesia o memoria superior autobiográfica. Eso que suena a mucho, y lo es para mí, significa simplemente que yo recuerdo cada segundo de mi vida a partir de los 6 años. Si me dices, 9 de marzo de 1995, te diré que fue un miércoles, que desayuné un Special K con leche light y medio plátano, y que iba vestida con un suéter a rayas, verde y azul marino, y que era una mañana nublada, que llegué corriendo a la universidad, que en la clase de comunicación internacional, en el tercer periodo, el profesor Cia habló de las agencias de información estatales que estaban desapareciendo tras la caída del muro de Berlín, que mi compañero, Miguel Compana, y yo dibujamos una caricatura de Cia muy simpática, y que mientras la dibujábamos, yo soñaba con lo que me pondría para la fiesta en casa de mis primos esa noche. Flor, ¿querías agregar algo sobre lo que nos estaba mencionando ahora Pilar? Sí, en cuanto al sufrimiento y al paso del tiempo y demás, algo muy chistoso de mi personaje es que ella se sana cuando se da cuenta que en la vejez, de todas maneras, es muy probable que le dé Alzheimer. Entonces va a olvidar todo de cualquier forma. Entonces es cuando dice, pues a vivir, sí, ¿no? Porque ella vive de manera como pues pequeña, digamos, casi no tiene contacto social, porque no vaya a ser que se enamore o que se encariñe con alguien y entonces va a sufrir de más. Pero cuando se da cuenta que de todas maneras en la vejez va a olvidarlo todo, es cuando ella decide pues a vivir, se ha dicho también. Es una parte bien importante y creo que pues si lo miramos todos de esa forma, pues sí, a vivir se ha dicho, porque de cualquier forma o nos vamos a morir o se nos va a olvidar la gran mitad de las cosas. Oye, pero ahorita que dices, por ejemplo, esto, sí, que estábamos comentando hace rato del habla de los adolescentes, pues Flor, o lo que escribimos para niños y jóvenes, Flor escribe para adultos, pero también para niños y jóvenes, qué difícil es de pronto poderte entender poner el lenguaje en ese lugar. Bueno, no es que sea difícil, pero sí requiere pues, como un cambio de vías, ¿no? Saber qué es el lenguaje de una persona que no es tu lenguaje, y desde luego no es el lenguaje de antes, ¿no? Por supuesto. O sea, yo explicarles a mis hijas quinceañeras lo que es el date de deseo de la poleo. ¿Qué es el poleo? ¿Qué es poleo, mamá? Quizás ¿Y por qué me voy a dar a deseo? Además, ya cambiaron las épocas. De la ceremoniosa forma de saludar a alguien en el siglo XVII, sí, a Lola que hace del siglo XXI, sí, me parece que hay un cambio notorio y un salto, ¿no? O sea, por ejemplo, que la chava se güeyen es una cosa real, ¿eh? Para nosotros ni siquiera es un insulto, ni puede llegar aquí RTC a decirnos nada, porque güey ya no es una palabra altisonante. Por supuesto que no. Es como, por supuesto que ¿qué no. onda, chava? ¿Qué onda tú? ¿Qué onda? ¿No? Claro. Es como parte del inconsciente. Fíjense qué interesante en este sentido todo lo que podríamos platicar acerca de la evolución del lenguaje, de la manifestación creativa que conlleva a él. Y bueno, caray, es una pena, pero ya tenemos que despedir el programa porque se nos está acabando el tiempo. Flor Aguilera, muchísimas gracias por estar en este Triángulo de Letras. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Pilar Montes de Oca, muchísimas gracias, qué amable. Adiós, Lalo, muchas gracias por invitarme. Norma Muñoz Ledo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues nos veremos la semana entrante en otro Triángulo de Letras, pero nosotros ahorita aquí vamos a seguir platicando porque está saliendo conversación bien buena y aquí nos quedamos conversando. Nos vemos la semana entrante. Muchísimas gracias.